Hola canal, mi nombre es Samuel, y esta es mi historia. He manejado taxi en Querétaro por casi 15 años. Trabajo principalmente en el turno nocturno porque el tráfico es menor y, si tienes suerte, las corridas largas pagan bien. Siempre creí que lo más peligroso eran los asaltos o los choques. Pero aquella madrugada aprendí que hay cosas mucho peores que un cliente borracho o un tramo solitario. Aprendí que no todos los pasajeros que suben a tu coche pertenecen a este mundo. Era una noche tranquila de junio. Había llovido temprano y el aire olía a tierra húmeda. Estaba estacionado cerca del Parque Industrial Benito Juárez, esperando pasaje. El reloj marcaba casi las 12:30 de la madrugada cuando un hombre se acercó desde la esquina. Llevaba traje oscuro, maletín en mano y una expresión cansada, pero normal. Me hizo una seña y subió sin decir mucho. Cerró la puerta con cuidado. ¿A dónde lo llevo, jefe?, pregunté. A Juriquilla, por favor, respondió con voz baja. Me pareció raro, es un trayecto largo y caro, pero asentí. Arranqué. El tipo se quedó mirando por la ventana, sin hablar. El sonido del limpiaparabrisas y del motor eran lo único que llenaban la cabina. A la altura de Paseo de la República, la neblina empezó a caer. No era común tanta bruma en esa zona. Bajé un poco la velocidad. El hombre seguía en silencio. Vi su reflejo en el espejo interior, estaba pálido, con los labios apretados, como si contuviera algo. En un punto, sentí que su respiración era más fría que el aire del clima. ¿Le subo la calefacción?, pregunté. No, así está bien, dijo sin mirarme. Su voz sonó hueca, como si viniera desde un túnel. Pasaron unos kilómetros. Me relajé un poco. Pensé que quizá era un trabajador cansado volviendo a casa. Pero en el kilómetro 14, el hombre empezó a murmurar algo. No entendí las palabras, eran como suspiros entrecortados, casi como si rezara. Subí un poco el volumen del radio para cubrir el sonido, pero el aparato se apagó solo. El tablero parpadeó 2 veces y volvió a la normalidad. ¿Todo bien?, pregunté sin mirarlo. No me baje aquí, dijo de pronto. Aún no me toca. No entendía a qué se refería. No había dicho que quería bajarse. Seguí manejando. El aire dentro del taxi se volvió más frío. El vaho cubrió el parabrisas por dentro, y tuve que pasar la mano para limpiar un poco. Fue ahí cuando lo noté, en el vidrio se marcó, claramente, la silueta de una mano abierta, pero no era mía. Estaba del lado del copiloto, como si alguien invisible la hubiera presionado desde adentro. Miré el asiento. El hombre seguía quieto, mirando al frente, pero sus ojos estaban completamente negros, sin reflejo alguno. Frené un poco, con el corazón desbocado. ¿Está bien, señor?, dije. Faltan 3 más, respondió, sin mover la cabeza. Un segundo después, sentí un golpe seco en el maletero, como si algo hubiera caído dentro. No fue ruido del motor, fue un golpe hueco, fuerte. Me giré de golpe, pero no había nada fuera de lugar. Al volver la vista al frente, el asiento del pasajero estaba vacío. Pisé el freno tan fuerte que el cinturón me apretó el pecho. El coche se detuvo chirriando sobre el asfalto mojado. Me quedé jadeando, mirando el asiento vacío. No había sonido, no había viento, solo mi respiración y el eco del motor al ralentí. Miré el reloj, 12:33. El trayecto había durado apenas 3 minutos, aunque yo sentía que habían pasado más de 20. Me bajé. Caminé alrededor del taxi con la linterna del celular. La puerta trasera del lado derecho estaba entreabierta. Al cerrarla, noté que el pavimento tenía huellas de zapatos mojados que salían del coche y se perdían hacia la cuneta. Pero no había rastro de ningún hombre caminando por ahí. Subí de nuevo y quise encender el radio para contactar al sitio, pero la pantalla solo mostraba una frase en letras blancas: no estás solo. Pensé que era una falla del software, un glitch, pero el mensaje parpadeaba, y con cada parpadeo se escuchaba un golpe suave desde la cajuela. Apagué el coche. El sonido se detuvo. Esperé unos segundos, respirando despacio, hasta que todo quedó en silencio.
pero cuando quise volver a arrancar, el motor no respondió. Solo se escuchó un susurro bajo, como una voz dentro de la cabina. No me bajes aquí. El mismo tono. La misma voz hueca. Salí del auto de un salto. Abrí la cajuela con las manos temblando. Dentro no había nada, salvo un maletín negro, igual al que el hombre traía. No recordaba que lo hubiera dejado. Lo toqué y estaba helado. Al abrirlo, encontré solo un expediente empapado, con papeles pegados entre sí y una foto desgastada, un hombre con traje oscuro, igualito al pasajero. En el encabezado se leía: reconocimiento, Departamento de Mantenimiento, fallecido en accidente, 2015. No supe qué pensar. Cerré el maletín, lo dejé donde estaba y volví al volante. Giré la llave y el motor encendió al primer intento. El tablero mostraba otra vez la hora, 12:30 exactas. Volví hacia el parque industrial, sin mirar por el espejo ni una sola vez. Al llegar a la base, conté lo sucedido a los compañeros. Uno de ellos, un chofer viejo que conocía todos los tramos, me escuchó serio. ¿Dijiste que era un hombre de traje?, preguntó. Sí, con maletín. ¿Y te pidió ir a Juriquilla? Asentí. El hombre soltó el cigarro que traía y dijo: ese tipo murió hace años, justo en el kilómetro 14. Trabajaba en una empresa de mantenimiento que cerró después del accidente. Lo cuentan todos los que hacen base por esa zona. Sube a veces cerca de medianoche, con traje y maletín, pide ir al norte y desaparece antes del peaje. Algunos dicen que cuando sube, lo hace acompañado. ¿Acompañado?, pregunté. Sí. Dicen que cada cierto tiempo no va solo. Que los 3 más que mencionó son los que murieron con él en la camioneta aquella noche. La patrulla los encontró a todos con los ojos negros, como carbón. No dormí en 2 días. Pero no podía dejar el trabajo. A la semana siguiente, la curiosidad pudo más. Pasé otra vez por el kilómetro 14, solo para comprobar que todo estaba en orden. Llevaba el maletín en la cajuela, no quise tirarlo, aunque algo dentro me decía que debía hacerlo. Esa noche, justo al pasar el punto, el coche se sacudió como si una ráfaga de aire me empujara hacia un lado. El tablero parpadeó. Miré el reloj. Otra vez, 12:33. No importaba la hora real, el coche siempre marcaba esa. En el retrovisor, por un segundo, vi las siluetas de 4 personas sentadas atrás. No se movían. No hablaban. Solo me miraban. Seguí manejando sin detenerme, con las manos apretadas al volante. Cuando crucé el entronque hacia Santa Rosa Jáuregui, el aire dentro del taxi se calentó de golpe y el maletín de la cajuela se abrió solo, haciendo saltar los seguros. El ruido me hizo frenar. Bajé y lo revisé, estaba vacío. Al día siguiente, un amigo mecánico me llamó. Dijo que vio mi coche estacionado frente al Panteón del Cimatario, con las luces encendidas. Juró que vio a un hombre con traje oscuro parado al lado, como esperándome. Pero yo no había estado ahí. Después de eso, dejé de trabajar de noche. No volví a pasar por ese tramo. Pero a veces, cuando llevo pasaje hacia el norte, el radio se apaga por sí solo y el tablero marca las 12:30. Entonces bajo la velocidad y no miro por el espejo. Aprendí que hay pasajeros que no necesitan llegar a ningún lugar, porque ya están en el sitio donde murieron. Solo buscan a alguien que los lleve un poco más lejos antes de volver al mismo punto. Y cuando pienso en esa voz diciendo no me baje aquí, entiendo que no era una súplica, era una advertencia. Tal vez lo único que quería era no quedarse solo en el kilómetro donde el tiempo se detuvo para siempre. Hola canal, mi nombre es Germán, y esta es mi historia. Soy conductor de autobús foráneo desde hace más de 15 años. He recorrido la ruta Guadalajara-Zacatecas cientos de veces, día y noche, bajo lluvia o neblina. Siempre me gustó manejar de madrugada, porque hay menos tráfico y la carretera parece más tranquila. Pero hace unos años, en una noche de invierno, entendí que la tranquilidad de la madrugada puede ser solo apariencia. Esa vez recogí a una pasajera que, con el tiempo, supe que no era humana.
Era una madrugada fría de enero. Salí de la Central Vieja de Guadalajara a las 12 en punto con un autobús semivacío. Iban 8 personas a bordo, 2 parejas, un joven dormido en las últimas filas y 3 señoras que hablaban bajito. Encendí la calefacción y puse música instrumental para mantenerme despierto. A la salida de Tepatitlán, la neblina se hizo espesa, tan densa que los faros apenas iluminaban unos metros. Reducí la velocidad. El camino estaba solitario, sin luces a los lados. En el kilómetro 87, vi una figura parada junto al acotamiento. Era una mujer, joven, con vestido blanco y una maleta pequeña. Levantó el brazo despacio, como pidiendo que me detuviera. Frené por reflejo. No era raro encontrar gente pidiendo aventón a esas horas, aunque oficialmente no debía recoger a nadie fuera de terminal. Pero había algo en su postura, en la forma en que sostenía la maleta, que me hizo detenerme. Abrí la puerta. «Buenas noches», dije. La mujer subió sin responder. Se sentó en el primer asiento derecho, justo detrás de mí. Llevaba el cabello mojado, pegado al rostro. El vestido goteaba, como si hubiera caminado bajo la lluvia. Pero afuera no llovía. «¿A dónde va, señorita?», pregunté. «A Zacatecas», respondió en voz baja. «¿Trae boleto?». «No, me subí tarde», dijo. «Pero puedo pagar al llegar». Asentí. No quería dejarla ahí. Arranqué y seguí el camino. El autobús estaba en silencio. Solo se oía el ronroneo del motor y el golpeteo leve de las ventanas. De vez en cuando miraba por el espejo y la veía inmóvil, mirando al frente, con la maleta entre las piernas. Pasó casi media hora sin que nadie hablara. En el espejo, noté algo raro, su reflejo no estaba. Veía los asientos, la ventana detrás de ella, pero no su figura. Pensé que la neblina y la luz del interior lo distorsionaban, así que bajé la mirada. A las 1:10, una de las señoras del fondo se acercó al pasillo. Me habló con voz temblorosa. «Chofer, disculpe, la muchacha de adelante». «¿La conoce?». «No, se subió hace rato». «¿Por qué?». «Porque desde que subió, el aire se puso muy frío. Y una de nosotras la vio entrar, pero no vio que abriera la puerta. Le pedí que regresara a su asiento. Intenté mantener la calma. Giré el retrovisor una vez más. La mujer estaba ahora mirando hacia mí. Tenía los ojos muy abiertos, fijos, pero sin brillo. Parecían vacíos. El autobús comenzó a oler a humedad rancia, como a ropa guardada por años. Bajé el vidrio lateral, pero el olor persistía. En ese momento, la música del estéreo se detuvo y los faros parpadearon. El tablero marcó error en el sistema eléctrico y todas las luces internas se apagaron durante un segundo. Cuando volvieron, la mujer ya no estaba en su asiento. «Señorita», grité, frenando el autobús. Encendí las luces interiores. Los pasajeros se sobresaltaron. Busqué por los pasillos, asiento por asiento, pero no había rastro de ella. Solo quedaba la maleta. La abrí con cuidado. Dentro había un vestido doblado, seco, y una fotografía antigua en blanco y negro, una mujer idéntica a ella, parada frente a un río, con la misma maleta en la mano. En el reverso, una inscripción, María de los Ángeles, 1972. Una de las pasajeras gritó. Volteé y la vio señalando la ventana. Afuera, a la orilla del camino, bajo la neblina, la mujer estaba parada otra vez, observando el autobús con la cabeza ladeada. Arranqué sin pensarlo. Las ruedas patinaron un poco en el pavimento húmedo. Conduje sin mirar atrás, los nervios al límite. Los pasajeros estaban en silencio absoluto. Solo se escuchaban las respiraciones rápidas y el motor exigiéndose cuesta arriba. Cuando llegamos al parador de Jalpa, me detuve para que todos bajaran a tomar aire. Algunos se negaron a seguir el viaje. Me quedé solo en la cabina, temblando. Abrí la guantera para buscar los documentos y noté algo imposible, la fotografía ya no estaba en la maleta. En su lugar había una hoja amarillenta con tinta corrida que decía, «Gracias por llevarme a casa». Al llegar a Zacatecas, fui directo a la terminal. Le conté todo al supervisor.
Me miró sin sorpresa y dijo: no es la primera vez que pasa. Siempre en el mismo tramo. La llaman la pasajera del kilómetro 87. Dicen que murió en un accidente de camión en los 70s. El río creció y se llevó a varios pasajeros. Ella nunca apareció. Desde entonces, se sube a los autobuses que van a Zacatecas y se baja justo antes del puente. A veces deja esa nota. A veces, solo el olor a humedad. Quise pensar que era una coincidencia, una historia vieja reciclada. Pero una semana después, un compañero que hacía la misma ruta me dijo que le había pasado lo mismo. Solo que él, además, escuchó una voz femenina decirle por el radio: gracias por no dejarme sola. Después de eso, cada vez que paso por el kilómetro 87, bajo un poco la velocidad. No por miedo, sino por respeto. A veces, si hay neblina, me parece ver una silueta a lo lejos, parada con su maleta, y me pregunto si realmente se sube, o si solo nos acompaña unos minutos para recordar que todavía está buscando llegar a casa. Desde esa noche tengo la foto original guardada en mi cartera. La encontré días después entre los papeles del autobús, seca, con la tinta del nombre más clara. No sé cómo llegó ahí, pero cada que la miro, la sensación es la misma, que alguien me observa desde el reflejo del vidrio. No me da miedo. Me da tristeza. Porque entendí que algunos pasajeros no viajan para llegar a un destino, sino para sentirse acompañados en el camino que ya no termina. Y si alguna vez, manejando en carretera, ven a una mujer con vestido blanco y maleta pidiendo aventón en medio de la neblina, háganle un favor, no le cierren la puerta, pero tampoco le pregunten nada. Dejen que suba, que se siente, que mire por la ventana, y cuando ya no esté, sigan conduciendo. Porque aunque su presencia enfría la sangre, su ausencia pesa más. Hola canal, mi nombre es León, y esta es mi historia. Trabajo como conductor de plataforma en la Ciudad de México desde hace 4 años, casi siempre de noche. Aprendí rápido que el volante manda y que el celular es un copiloto caprichoso, a veces ayuda, a veces se equivoca, y a veces se queda mudo. Me muevo entre Constituyentes, Observatorio, Periférico y la salida a Toluca. Conozco bien la zona de la Marquesa, la Libre y la de Cuota. Me gusta esa ruta a esas horas porque el aire baja frío y la ciudad, por fin, guarda silencio. La madrugada de la que quiero hablarles la empecé como cualquier otra, con café recalentado, gasolina a medias y el teléfono con 80% de batería. La terminé con 2 certezas que nunca antes había tenido, que el tiempo puede regresar un poco cuando a alguien se le acaba, y que no todos los pasajeros que suben a tu coche están vivos. Eran las 12:20 cuando terminé una corrida corta por Tacubaya. En la pantalla me cayó de inmediato una solicitud con recogida en Parque La Mexicana y destino Sinacantepec. Me pareció raro por la hora, pero la tarifa dinámica estaba buena y acepté. Mientras cruzaba Santa Fe, la app empezó a recalcular sola, el PIN del cliente brincó 2 veces y se quedó fijo, ya no en el parque, sino en la lateral de Constituyentes, casi a la altura del vivero de la tercera sección. Reduje la velocidad. No había nadie en la banqueta. Solo los árboles recortados, la sombra de los postes y el brillo verde del letrero hacia la México, Toluca. Me iba a pasar de largo cuando vi una silueta salir de entre los árboles, caminar hasta el borde de la lateral y levantar la mano. Traía chamarra oscura, jeans y una mochila al frente, colgada alto. No hizo seña con el celular ni dijo mi nombre, solo abrió la puerta trasera y se sentó sin hablar. Buenas noches, dije, volteando apenas al espejo. ¿Destino Sinacantepec por la Libre o por la de Cuota? No respondió de inmediato. Miró por la ventana como quien reconoce una calle vieja. Su voz salió un segundo después, sin prisa y sin tartamudeos. Por la vieja. Y bájale por Atlapulco. No tome la de Cuota, no me gusta el túnel. Asentí. Ajusté la ruta a la carretera libre. La aplicación tardó un par de segundos y luego mostró la línea azul con un tiempo estimado que se me hizo generoso. En el reflejo del espejo noté que el pasajero llevaba las manos metidas en la bolsa de la sudadera, como si se calentara los dedos. A pesar de la chamarra, no lo vi mojar el asiento y afuera había humedad. Había algo más,
El aire dentro del coche estaba más frío que afuera. Apagué el clima. El frío siguió. Tomé Constituyentes hacia Toluca. El tráfico a esa hora era nulo. Apreté el volante y me concentré en las curvas. El teléfono vibró 2 veces sin notificación visible, luego, la app cambió sola el destino de Sinacantepec a Parque Sierra Morelos. El nombre me sonó, pero no lo conocía bien. Me volteé apenas. ¿Cambiaste el destino, jefe? Es ahí, dijo, con la mirada perdida. Adentro. No me gusta entrar a parques de madrugada, casi siempre están cerrados. Pero el mapa marcaba la geocerca abierta, como si fuera una colonia. Me lo guardé. Pasamos la casetita fantasma donde antes había vigilancia. La libre estaba como siempre, negra, lisa, con tramos de bache que aparecen cuando menos conviene. El teléfono, que normalmente canta instrucciones cada tanto, se cayó. La pantalla mostraba la línea, el puntito azul de mi coche avanzando, pero sin voz. Hubo un detalle que en ese momento no quise notar, el reloj del tablero marcaba 12:25, luego 12:20, luego volvió a 12:25. Le eché la culpa a un falso contacto del encendedor. La llanta mordió un pedazo de línea vibradora y regresé la vista al carril. Fue al entrar a la zona arbolada, poco antes de la Marquesa, cuando algo cambió. El olor en la cabina dejó de ser gasolina y tela vieja. Entró un aroma a barro húmedo y metal, como cuando uno entra a un taller de herrería pegado a un jardín después de lluvia. Inhalé y sentí el sabor metálico en la lengua. Bajé el vidrio 2 dedos. El aire de afuera no traía ese olor. El de adentro sí. Subí el vidrio. ¿Vas bien?, pregunté, sin mirarlo. Me quedo donde empezó, contestó. ¿Dónde empezó qué? No respondió. La app, como si me contestara por él, recalculó y puso un punto de paso intermedio a la altura de una curva con talud de tierra antes del entronque a Huixquilucan. La línea azul se quebró, formando una pinza rara, y luego volvió a enderezarse. Sentí irritación, esas correcciones de madrugada siempre me cuestan tiempo. Pero cuando tomé la curva y vi el talud a la derecha, entendí por qué la línea violeta de sugerencia alternativa brillaba como si alguien hubiera dibujado con plumón encima del mapa. En la base del talud había un altar carretero, una cruz de madera, 2 veladoras protegidas por frascos, una playera vieja colgada y, clavado con varillas, un casco de bicicleta golpeado. Frente a la cruz, el pasto estaba aplastado, como si alguien se sentara ahí con frecuencia. Pasé lento por instinto. El pasajero no dijo nada, pero lo vi inclinar un poco la cabeza, un gesto mínimo de saludo que me erizó la piel. El tablero parpadeó otra vez. Esta vez el reloj retrocedió 5 minutos de golpe. Eran 12:20 otra vez. En el espejo, por primera vez desde que subió, lo vi de frente. Tenía ojos muy oscuros, no negros, pero casi. La piel pálida, sin brillo, como piel lavada con agua fría. No estaba enfermo, estaba como desconectado. Quise preguntarle si quería que me detuviera. No lo hice. Solo seguí. A la altura de la zona de los asadores, me pidió con voz baja. Bájale por la lateral vieja, la que pasa por San Jerónimo a Cazulco. Tomé la desviación. La carretera se angostó. Los puestos de trucha dormían bajo lonas brillantes por el sereno. A esa hora solo quedan perros flacos en la banqueta. El mapa insistía en que recobrara la troncal, pero cada vez que ignoraba la indicación, el trazado se corregía solo hacia la lateral, como si la app hubiera aprendido cariño por el camino estrecho. El punto final volvió a cambiar, dejó de ser Parque Sierra Morelos y apareció Puerta 3 sin dirección. La app rara vez escribe puertas, eso lo veo en estadios, no en parques. Me dio mala espina. La mochila del pasajero, que sostenía contra el pecho, goteó sobre el tapete del asiento. Bajé el volumen del estéreo, un lofi que siempre uso para no dormirme, y giré un poco la cabeza. ¿Todo bien con la mochila? Trae lo que faltó, dijo él. Por eso no cruzo el túnel. Por ahí no pasamos. No entendí. Me quedé con su frase en la boca. En la recta hacia Ocoyoacac, la pantalla del teléfono se oscureció durante 2 segundos.
Cuando volvió, el mapa mostraba no solo la ruta, sino marcadores antiguos, como pines grises sin leyenda, alineados sobre la libre, uno tras otro, hasta llegar a un icono de árbol. Yo no había puesto nada de eso. El primer pin gris estaba exactamente donde el altar con la bicicleta. El segundo, en una curva con guardarraíl abollado. El tercero, cerca de una entrada cerrada de terracería. El cuarto, frente a un muro viejo pintado con cal, húmedo por la neblina. El árbol icono final estaba dentro del parque al que íbamos. Miré al pasajero. No necesitaba preguntar, sabía que ese mapa no lo había hecho un algoritmo. ¿Cuánto falta?, preguntó él, como si le costara mantener los ojos abiertos. Unos 20, mentí, por decir algo. El olor dentro del coche cambió de golpe, ahora era copal frío. No era fuerte, pero era claro. Un copal limpio, de ofrenda. Y entonces entendí, como se entiende una suma después de verla varias veces, alguien no llegó a dejar algo donde quería dejarlo. Alguien se accidentó en la libre, alguien que evitaba el túnel por algún motivo que ya no importaba, y ahora necesitaba que yo lo llevara. No era Sinacantepec. No era un fraccionamiento. Era un sitio exacto en un parque, probablemente frente a un árbol donde siempre lo recordaban. Conduje en silencio. En Lerma, el reloj del tablero volvió a retroceder. Ahora marcaba 12:15. Mi teléfono decía 12:40. Me dio un coraje absurdo con el tablero, como si ofendiera mi sentido del tiempo. Lo ignoré. Entramos a Toluca por la lateral vieja. La ciudad dormía. Tomé retorno por Paseo Toyocan y me metí hacia los viveros que bordean el Sierra Morelos. La puerta 1 estaba cerrada. La app, silenciosa, dibujó una línea hacia la puerta 3 por una calle sin nombre. No suelo meterme a zonas desconocidas con el carro a esas horas, pero continué. A 2 cuadras, antes de llegar, él habló con la voz más clara que le había oído. Es ahí. A la derecha. Donde está el árbol largo. Detuve el coche junto a una malla perimetral. No había caseta, solo un acceso de reja baja con cadenas sueltas. Del otro lado se veía un sendero marcado por pasos y un ahuehuete enorme, su tronco inclinándose como quien escucha. Apagué el motor. El silencio llegó de golpe, como si alguien hubiera cerrado una ventana invisible. Volteé. Él ya no estaba en el asiento. La puerta no se había abierto. No escuché bisagra ni suela ni cierre. Solo el vacío. Jefe, dije al aire, con la voz más torpe del mundo. Algo se movió en el asiento, la mochila. La tomé. Era ligera, a pesar de que había goteado. Abrí el cierre con cuidado. Adentro venía un ramillete de cempasúchil envuelto en papel periódico, 2 palomitas de pan de muerto ya duras y una fotografía plastificada, un chico de unos 20 años, de sudadera azul, junto a una bicicleta negra sin guardafangos, sonriendo frente a un talud de tierra. En la esquina de la foto, con pluma, se leía, nos vemos en el ahuehuete, puerta 3. No te vayas por el túnel. Mamá. Abajo, fecha de noviembre. No había apellido. No sé cuánto tiempo me quedé con la foto en la mano. El frío adentro del coche dejó de ser molesto y se volvió algo parecido al respeto. Salí con la mochila y crucé la reja. Caminé por el sendero hasta el árbol. A su pie había un pequeño altar improvisado, un vaso de vidrio con cera vieja, un listón naranja, una gorra. Dejé el ramillete y las 2 palomitas. Coloqué la foto recargada en la base del tronco. No recé. Dije en voz normal. Ya llegaste. El aire alrededor cambió. El olor a copal se mezcló con el de tierra viva. Sentí la piel caliente, como cuando uno entra a una casa conocida. Regresé al coche. El tablero marcaba ahora la 1:10. El teléfono, 1:10 también. La app vibró y mostró un mensaje que nunca antes me había salido, viaje finalizado sin cargo. La tarifa marcaba 0. El historial, en lugar del nombre del pasajero, decía. La ruta guardada dibujaba exactamente los pines grises que había visto, talud, guardarraíl, terracería, muro, árbol. Cerré la app y la volví a abrir.
El viaje no estaba. Me quedé un rato con el motor encendido, mirando el tronco del ahuehuete por el retrovisor. El espejo no devolvía nada raro. Solo un árbol grande sosteniendo una noche. En el portavasos del coche, que había dejado vacío, aparecieron 2 monedas de 5 pesos con la cara del calendario hacia arriba. No las había puesto ahí. No estaban frías ni calientes. No olían a nada. Las guardé en la billetera, en un compartimento que no uso para dinero. La resolución llegó al día siguiente, no por un sueño ni por una voz, sino por un nombre. Fui al Parque Sierra Morelos a mediodía. Pregunté por la puerta 3. Un jardinero, de esos que llevan años, me dijo, la 3 casi no la abrimos. Solo cuando hay gente que viene a dejar flores. Desde hace unos años, una señora traía a su hijo cada semana en bicicleta desde Ocoyoacac. Un día no llegó. Chorros de coches se aventaron al túnel y cerraron el paso. Hubo un choque sobre la libre. El muchacho intentó cruzar por el talud para atajar y lo alcanzó una camioneta. La señora dejó dicho que si alguna vez su hijo se perdía, no cruzara el túnel, que tuviera paciencia, que siempre terminarían donde ese ahuehuete. Me lo dijo sin adornos, con ese tono de quien ya lo contó un par de veces a guardabosques y corredores. Pregunté el nombre por instinto. Él encogió los hombros. Aquí le dicen el de la bici, me dijo, y señaló con la barbilla un rincón de la caseta donde, en un clavo doblado, colgaba un casco negro viejo. Regresé a la libre una semana después, justo un jueves por la noche. Me orillé en el talud del altar y dejé una cinta naranja con la fecha de ese día. Pasó un ciclista sin casco y me gritó gracias por bajar intermitentes. No supe si era para mí o para alguien más. En puerta 3, volví a dejar pan. Lo hago desde entonces cada vez que el olor a copal me aparece en la cabina o cada vez que, por razones que no controlo, el reloj del tablero recula unos minutos mientras cruzo por la Marquesa. No me asusto. Bajo la velocidad y me pego a la orilla vieja, a la lateral que pide paciencia, porque aprendí que hay rutas que no se deben cortar aunque una app crea que ahorran tiempo. La vuelta más corta, para algunos, los dejó fuera. Sigo manejando de noche. No busco cosas raras. Pero no ignoro los avisos. Si la aplicación hace un silencio raro, si el mapa dibuja pines grises donde yo no puse nada, si el pasajero pide evitar el túnel o me repite que ahí empezó, yo entiendo el idioma y obedezco. No porque tenga miedo, sino porque ya supe que hay pasajeros que no viajan por dinero ni por distancia, viajan para cerrar el círculo que les quedó abierto en la orilla del asfalto. Todavía traigo las 2 monedas en la cartera. No son amuletos. Son recordatorios. Cuando el teléfono se traba y el tiempo hace ese gesto extraño de ir hacia atrás, toco las monedas, bajo la velocidad y miro de reojo hacia la derecha buscando la cruz de madera, el casco maltrecho, el muro blanco, el ahuehuete. Si alcanzo a ver alguno, enciendo intermitentes y, si se puede, detengo el coche lo justo para dejar algo, una palomita de pan, una cinta naranja o, si el apuro me muerde, aunque sea una moneda con la fecha del año. No creo que con eso cambie nada en el mundo de los vivos, pero en el otro, parece que sí. El frío ya no se siente hostil y el mapa deja de corregir como loco. El viaje termina sin discusión y el recibo se guarda como se tienen que guardar las cosas, donde alguien más puede verlas. Si algún colega me pregunta qué hacer cuando un cliente se sube en silencio y pide ruta por la vieja, yo digo lo que me dijeron mis mayores cuando aprendí a manejar, hazle caso a la carretera. Y ahora le agrego algo que no viene en ningún manual. Cuando el mapa dibuje puntos sin nombre, no los borres con el dedo. Síguelos. Puede que tú seas el último eslabón de una vuelta que otro no pudo completar. No todos los pasajeros son humanos. Pero todos, vivos o no, quieren llegar. Hola canal, mi nombre es Eduardo, y esta es mi historia. Soy chofer de un servicio de transporte privado en carretera. Hago viajes de larga distancia para clientes que prefieren pagar caro con tal de no usar autobuses. Me ha tocado de todo, borrachos, gente que duerme todo el camino, parejas peleando. Pero el viaje que les voy a contar no se parece a nada que haya vivido. Fue la noche en que subí a una familia que ya no existía.
Aquel viernes de septiembre, un hombre me contrató desde la aplicación para llevarlo a San Juan del Río, en Querétaro. El punto de recogida estaba sobre la carretera Libre México-Pachuca, cerca de un motocentro abandonado. Era casi la 1 de la madrugada, y aunque dudé un poco por lo apartado del lugar, acepté porque el pago era alto. Cuando llegué, las luces del local estaban apagadas y el viento movía los letreros viejos. Toqué el claxon una vez y esperé. De la oscuridad del acotamiento salieron 3 figuras, un hombre, una mujer y una niña pequeña, de unos 7 años. Los 3 estaban empapados. El hombre cargaba una maleta y la niña traía un osito de peluche. Se acercaron sin prisa. Cuando abrieron la puerta, sentí el olor a tierra húmeda y gasolina vieja que traían encima. ¿Son ustedes los que van a San Juan del Río?, pregunté. El hombre asintió. Sí, pero primero hay que pasar a casa de mi hermano. Está sobre la carretera, por el kilómetro 73. De acuerdo, respondí, mientras la mujer acomodaba a la niña en medio de los dos. Arranqué. El aire acondicionado hacía que el interior se empañara un poco. Les pregunté si querían que bajara la temperatura, pero nadie contestó. En el espejo vi que la niña me miraba fijamente. Tenía los ojos muy grandes, casi negros, y no parpadeaba. Cada vez que cruzábamos una zona sin luz, su rostro se perdía por completo, y al pasar bajo un foco o los faros de otro coche, se volvía pálido, casi transparente. Durante los primeros 20 minutos nadie habló. Solo se escuchaba el golpeteo del agua que caía del techo del carro y el ruido del motor. Intenté romper el silencio. ¿De dónde vienen a estas horas?, pregunté. El hombre respondió sin mirar al frente. De donde ya no debimos salir. Pensé que era una broma. Pero la mujer giró hacia él con un gesto duro, como si le reprochara haber dicho algo indebido. Solo llévanos, susurró ella. No hables. El camino se volvió más oscuro. La lluvia comenzó a repiquetear contra el parabrisas. En el kilómetro 69, las luces del tablero parpadearon y el auto perdió potencia por unos segundos. Cuando volvió a estabilizarse, el reloj marcaba la 1:10, aunque yo juraría que ya eran casi las 2. La niña comenzó a tararear una melodía antigua, una especie de canción de cuna, repetitiva y sin letras. La voz era tan baja que parecía salir del asiento, no de su boca. El hombre me pidió que bajara por un camino de terracería a la derecha. Por aquí vive mi hermano, dijo. Giré despacio. El camino estaba lleno de lodo. A unos metros se veía una casa de ladrillo sin ventanas, con una luz tenue adentro. Cuando nos acercamos, la mujer apretó el brazo del hombre. No, le dijo. Ya no hay nadie ahí. El hombre bajó la mirada. Solo un momento, respondió. Lo vi abrir la puerta y caminar bajo la lluvia. Llegó hasta la casa, tocó 2 veces y esperó. Nadie salió. Entonces empujó la puerta, que se abrió con un quejido largo. La luz interior se apagó. Esperé un par de minutos, pero no regresaba. Le pregunté a la mujer si todo estaba bien. No contestó. Me giré un poco y vi que ella y la niña ya no estaban. Me quedé solo. Sentí como el aire dentro del coche se volvía helado. En el parabrisas, el vaho formó la silueta de 3 rostros, uno encima de otro, como si alguien respirara pegado al vidrio desde afuera. Salí del coche con el corazón desbocado y la linterna en la mano. La casa estaba vacía. Solo había una mesa rota, un par de sillas y marcas negras en las paredes. En el suelo, entre charcos de agua, había 3 fotografías empapadas, una del hombre, otra de la mujer y otra de la niña. Las 3 tenían un listón negro pegado en una esquina. Las levanté y me di cuenta de que las fechas eran del 2016. No quise leer más. Corrí al coche y arranqué. Pero el espejo retrovisor me traicionó, los 3 estaban otra vez sentados atrás, mojados, mirando hacia el frente. No hablaban. No se movían. La niña seguía con el peluche en las manos. ¿Qué quieren de mí?, grité. El hombre contestó, sin levantar la voz. Solo llegar a casa. Nos quedamos atrapados en el camino.
El tablero marcaba ahora 1:20, pero el reloj del celular seguía en 1:10. Aceleré todo lo que pude. No sé cómo logré salir del tramo lodoso. Cuando regresé a la carretera, el asiento trasero estaba vacío. Solo el peluche permanecía ahí, goteando sobre el tapizado. Seguí conduciendo sin mirar atrás. En el kilómetro 73, el coche se detuvo solo, como si hubiera chocado con aire. Los faros iluminaron un automóvil calcinado a un costado del camino. Me bajé despacio. El olor a metal y plástico quemado me golpeó el rostro. En el suelo había restos de flores y veladoras consumidas. En la placa se leía, apenas, el número NHH 0924. Al día siguiente, revisé las noticias. Encontré una nota de 2016, familia muere calcinada en la Libre México, Pachuca tras perder el control durante una tormenta. Padre, madre e hija. La foto mostraba la misma familia que había subido a mi coche. Incluso el hombre tenía la misma maleta. Guardé el peluche durante semanas, sin atreverme a tirarlo. Pero cada vez que lo tocaba, el aire a mi alrededor se enfriaba. Una madrugada decidí dejarlo donde los encontré, en el kilómetro 73, junto al coche quemado. Lo coloqué sobre una piedra y encendí una veladora. El fuego se apagó solo, como si el viento soplara desde dentro del coche destruido. Esa noche dormí por primera vez en paz. No volví a verlos, pero durante meses, cada que pasaba por ese tramo, las luces del tablero titilaban justo en el kilómetro 73. Era su forma de saludar, supongo. No me gusta contar esto porque sé cómo suena. Pero aprendí algo, hay almas que no se van porque no alcanzaron su destino. Y a veces, por accidente o por suerte, los conductores somos el único vehículo que les queda para intentarlo otra vez. Por eso, si un día alguien los detiene en carretera con ropa empapada y ojos vacíos, no se asusten. Tal vez solo necesiten que los lleven un poco más adelante, hasta el punto exacto donde todo terminó.